El pueblo japonés, sin duda, es un pueblo formidable, un pueblo ordenado, un pueblo meticuloso, cuidadoso, que respeta sus propias leyes y que fue capaz de salir adelante después de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, en donde su pueblo fue gravemente afectado. Pero además de eso es un pueblo ancestral. Es un pueblo que tiene muchísima historia hacia atrás en el tiempo y dentro de toda esa historia hay una enorme creencia en diferentes aspectos místicos. Entre otros muchos, la creencia de un mundo sobrenatural, la existencia de fenómenos que corresponden al clásico fantasma, o por lo menos a la idea del fantasma que tenemos los occidentales. Algunas de estas apariciones corresponden a los yurei, fantasmas de seres humanos, es decir, de personas que han muerto y que por alguna razón no logran encontrar el camino de partida. Algunos piensan que es debido a que no se les rindieron los servicios funerarios adecuados, otros piensan que murieron en soledad, y otros más murieron en condiciones diferentes, como por ejemplo personas que murieron ahogadas. Cada uno de estos aspectos tiene una característica particular. Y cada uno de estos fenómenos paranormales, llamémosles así, tiene estas características extrañas que le hacen ser, por una parte, atemorizante, por otra parte, un poco cercano a las personas. Y por supuesto, tener muchas variantes. Nunca se había visto esto en tal magnitud como después de los acontecimientos de aquel 11 de marzo de 2011, cuando ocurrió el famoso terremoto aquel y el tsunami. ¿Se queda conmigo? Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Lo primero que hay que pensar es que aquello fue un monstruo. El terremoto que dio origen al tsunami ha sido el cuarto terremoto más impresionante de toda la historia, de la historia de los registros que hay. Un monstruo de 9.1 grados dentro de la escala MW. No solamente fue enorme en cuanto a proporción, sino en cuanto a duración, más de 6 minutos. Suficiente para derribar lo que fuera. Pero además también fue relativamente superficial, se encontró a 29.9 kilómetros bajo la corteza y a cierta distancia de la costa, del noreste japonés. Sendai, toda esa zona, quedaba dentro de la parte afectada, aunque todavía, inclusive la capital Tokio, se veía afectada por el sismo. Es interesante, pero las construcciones como tal no sufrieron daños importantes. Y no sufrieron daños importantes porque estaban muy bien hechas, porque el japonés es cuidadoso, metódico, orgulloso de su trabajo y los grandes edificios prácticamente no sufrieron daño. Sin embargo, ahí, en el fondo del mar, se estaba gestando un monstruo peor todavía. El terremoto, a esa profundidad y de esas características, generó un desplazamiento en la corteza. Este desplazamiento generó una ola, un tsunami. La alerta de tsunami avisaba a buena parte del Pacífico que estaba por llegar una ola gigante. Pero no hubo tiempo. Más o menos una hora después del terremoto y mientras las autoridades se estaban organizando, una gigantesca ola que en algunos lugares pudo haber alcanzado 9 metros de altura, equivalente a 3 pisos de un edificio, aunque hay quienes dicen que pudo haber alcanzado mucho más. Es difícil saberlo, cada zona costera es diferente y en algunas zonas pudo ser más alto, una pared de agua.
Al momento de chocar con tierra, no había posibilidad de nada. Barcos, edificios, camiones, puentes, todo fue arrasado. Aquello era de tal dimensión que no había posibilidad de que una casa sobreviviera. Eran arrancadas de tajo. Edificios completos fueron derribados, paredes fueron arrancadas. El agua era con tal fuerza. La llegada de esta ola era de tal magnitud, de tal fuerza, que sobrepasó las barreras. Sí, había barreras de protección contra tsunamis. Pero nadie se imaginó que pudiera existir algo así. Así es que las barreras fueron vulneradas y la pared de agua entró tierra adentro, arrasando con todo, inhabilitando los servicios de emergencia, destruyendo los caminos, destruyendo la infraestructura eléctrica, provocando aquella situación catastrófica de Fukushima, en donde el daño en las redes eléctricas impidió que se pudieran operar los sistemas de refrigeración y finalmente ocurrió un desastre nuclear ahí, una cosa terrible. El fenómeno como tal, este fenómeno meteorológico, finalmente, este alud de agua, acabó con la vida de unas 16.500 personas que fueron registradas. Sin embargo, se estima que el número de víctimas pudo haber sido de alrededor de 22.000 víctimas. Para el pueblo japonés, que es tan metódico, tan ordenado, un número así de víctimas fue una catástrofe sin precedentes. Estas personas estaban preparadas para lo que fuera, pero nunca se imaginaron que pudiera ser tan grave. Por supuesto, muchas personas nunca fueron encontradas. La destrucción llegaba a tal nivel que resultaba imposible saber dónde habían quedado. Casas mezcladas con restos de automóviles, mezclado aquello con restos de contenedores de barcos, con pedazos de barcos, con una enorme cantidad de lodo. Y todo esto junto hizo imposible poder localizar a muchísimas de estas personas. Y por supuesto, al no poder ser localizadas, muchas de estas personas no tuvieron un ritual funerario adecuado. No se les pudo hacer todo aquello que se solía hacer, y ese es el principal motor de una aparición yurei, una persona que no fue honrada adecuadamente, con los ritos correspondientes tras la muerte. Por lo menos eso es en la creencia japonesa. En el mundo occidental, la muerte repentina de una persona puede ocasionar que no se entere de estar muerta. Y en teoría, por supuesto, comience a vagar tratando de caminar hacia casa, de hacer lo que estaba haciendo. Este tipo de fenomenología es bastante frecuente en personas que tuvieron ese tipo de muerte repentina, terrible, que no hubo tiempo de nada. Así es que siguen tratando de llegar a su domicilio, de llegar a su trabajo, de cumplir con alguna misión que estaban realizando, etc. En ese aspecto ambas culturas son muy parecidas. El yurei está tratando de resolver algo que no pudo resolver, porque quizá no se ha enterado que está muerto. Al no haber habido el funeral adecuado, los ritos, los cantos, el incienso, no se ha enterado de ello. Sin embargo, aquí ocurrió algo muy extraño. El hecho de que tantas personas de manera súbita fallecieran parecería haber creado una dinámica totalmente diferente, desconocida, que nunca hasta entonces se había visto, aún en los campos de batalla. No se había visto algo así. Esto motivó muchas investigaciones dentro del ámbito de lo paranormal y, por supuesto, mucha curiosidad también de todos los ámbitos. Porque allá comenzaron a suceder fenómenos fantasmales increíblemente variados. Muchas de estas apariciones provocaban verdaderos problemas a las personas, hasta el punto en el que los sacerdotes budistas, los shintoístas, los hombres de religión y mujeres de religión de aquel país se vieron copados por las solicitudes de ayuda. Y no me refiero solamente a las solicitudes de ayuda para los funerales, que por supuesto que se volvió aquello una locura. Hay reportes de que un solo monje, un solo sacerdote, tuvo a su cargo más de 200 funerales en un solo mes. Era imposible cumplir con todos. Llegaron muchas personas de otros lugares para ayudar, pero también ocurría lo otro, los reportes de fantasmas.
Hay una persona muy interesante allá que es Kansho Aizawa. Esta mujer comenzó a trabajar sobre un aspecto diferente. Es una sacerdotisa, es una persona que en la comunidad de Ishinomaki ha trabajado en diferentes aspectos de la religión, pero también en el campo de la ayuda espiritual. Le llaman también exorcista, aunque no se dedica a expulsar demonios. Simplemente ayuda a las personas a transitar. Pero para ello tiene un don, y es que es también sensitiva, es una medium. Y muy pronto se dio cuenta que aquello se iba a poner muy feo. Pocos días después de ocurrido el tsunami, ella comenzó a ver personas. Y comenzó a ver personas que de entrada sabía que no estaban vivas. Y lo sabía porque al verlas, se daba cuenta que estaban amputadas. Personas que carecían de un brazo, personas que carecían inclusive de la cabeza, que se encontraban fragmentadas, mutiladas de muchas formas, eran seres espectrales, deambulando por las zonas afectadas. Por supuesto que había sido llamada para ayudar. Cuando encontraban un cuerpo, hacer las oraciones, los ritos para que se pudiera retirar y demás, pero también veía esto otro, y muy pronto no solamente fue eso, sino la petición de ayuda de personas afectadas, porque en su casa había manifestaciones paranormales. Y estas manifestaciones eran claras, fuertes, como si el hecho de que tantas personas al mismo tiempo hubieran perdido la vida hubiera provocado que tuvieran una fuerza común y las manifestaciones se hicieran evidentes aún para personas que normalmente no eran sensitivas. Y esto hizo que hubiera gente pidiendo ayuda. Kansho Aizawa pasó mucho tiempo, prácticamente los 2 primeros años después del tsunami, ayudando a personas que estaban afectadas por una presencia paranormal. Veían a alguien, sentían a alguien, sentían como alguien se les metía en la cama, una persona muerta se les metía, ahí donde estaban durmiendo. Oían cómo se abría una puerta, se cerraba, pero lo más terrible era verlas. Ver a un familiar muerto llegar a la casa y verlo en el estado en el que había muerto. Porque a diferencia de un fantasma del adiós, que es un caso clásico, que aparece con la apariencia que mejor recuerda, en este caso aparecían con su apariencia terrible, y esto llevó a que comenzara a trabajar sobre estos exorcismos, que ellos le llaman así, pero en realidad es una forma de ayudar a las personas a migrar, a seguir su camino. Muchas de estas imágenes correspondían con personas que existieron, y que se veían como habían estado en vida, pero horriblemente mutiladas o dañadas. El problema de esto no era solamente el susto de «ya vi a mi tío muerto», sino la afectación. Las personas comenzaban a sentir dolores de cabeza intensos. Aun cuando no habían visto como tal la figura espectral, comenzaban con dolores de cabeza intensos, cansancio, la pérdida de apetito, dolor en las extremidades y posteriormente a tener sueños horribles, los sueños propios de la persona que había muerto, es decir, alguien que se revolcaba en el agua llena de escombros y demás. Por supuesto que cuando acudían a los grupos de terapia, porque se formaron grupos de ayuda, muy rápidamente se formaron grupos de ayuda a las personas sobrevivientes. El síndrome de estrés postraumático puede ser letal, y más en una población como la japonesa que tiene una fuerte tendencia hacia ese lado. Así es que la preocupación era atender a estas personas que se estaban sumiendo en esta situación. Pero se hizo evidente que había algo más. Aún en esos grupos en donde había especialistas, terapeutas, se hizo notar que algo más estaba allí, y es donde entró Kansho, porque su trabajo consistía en ayudar a que esas presencias encontraran el camino y dejaran a los vivos salir adelante. Los trabajos se hacían prácticamente todos los días sin parar, todavía hasta el 4º año después de aquel tsunami, seguía recibiendo llamadas para pedir ayuda. Y más o menos todas eran en la misma tónica, pero algunas eran terribles. Hay un caso muy particular en Ishinomaki. Al momento del tsunami, cuando éste entra en la población y comienza a derribar casas, encuentra un edificio que era resistente. Era un supermercado.
y este edificio no fue totalmente destruido, pero el agua al momento de entrar derribó anaqueles y se llevó a las personas y salió por la parte de atrás o por algún otro lado, llevándose a las personas, que no fueron recuperadas con vida. En este lugar no hubo sobrevivientes. Nadie sabe cuántas personas pudieron encontrar la muerte ahí dentro, pero era evidente que muchas de ellas eran alrededor de las 4 de la tarde cuando aquello ocurrió. El sismo se dio a las 14:46. Una hora después ocurrió el tsunami. Bueno, una hora después el tsunami golpeó la costa. Es decir que serían las 4 de la tarde, había mucha actividad, era un viernes. El viernes 11 de marzo de 2011. Así es que aquella tragedia se cebó sobre de ese pueblo. Pero el problema del supermercado comenzó cuando empezaron a limpiarlo. Comenzaron por escuchar una serie de voces. La gente que llegó para comenzar a remover escombros y hacer limpieza, y se le asignó esta zona, en donde estaba aquel supermercado, se toparon con el problema de que de pronto oían a alguien que gritaba: «Ayúdeme, ayúdeme, por favor, ayúdeme. No me puedo mover. Por favor, que alguien me ayude». Y al acercarse corriendo para ver qué podían hacer, pues evidentemente no había nadie. Pero aquello fue escalando hasta el punto en el que de pronto, no solamente era la voz aquella, sino el sonido de cosas cotidianas, carritos que se movían, objetos que alguien movía, puertas que se abrían y se cerraban, y todavía peor. Llegó un momento en el que los trabajadores, los rescatistas, la gente que estaba removiendo escombros, tuvo que apartarse del lugar. Uno de los participantes en aquel evento, Satoshi, reveló que, en cierto punto, no pudieron seguir adelante, porque se veía a las personas muertas. Era tal la intensidad del fenómeno que había ocurrido ahí, que según se relataba podían observar a una mujer en un pasillo, completamente negra, cubierta del barro y de aquellos escombros y demás, con el rostro desfigurado. El yurei suele manifestarse de esa forma. Suele manifestarse en una forma cercana a la manera en la que murió. Es una forma de revelar qué fue lo que le pasó. Y parecía ser eso. En alguna parte de aquellos restos de aquella construcción tan dañada, aparecía de pronto esto. O un poco más allá. Se escuchaba el sonido y había ahí un grupo de personas. Se podía ver que no eran vivos. Optaron por salirse porque el trabajador promedio de allá no estaba preparado para esto, pero además comenzaron a enfermarse. Muy pronto comenzaron a sentir, desde calambres, escalofríos, la falta de aire, sensaciones de ahogo, dolores de cabeza muy intensos. Y después empezaron a sentir el asedio, sentir que alguien te toca, como si fueras caminando y hubiera una persona que le urge decirte algo y te jalonea, te toca, te agarra. Y entonces la gente ya no quiso entrar. Cuando Kansho Aizawa participó en el ritual de aquel lugar, aseguraba que había varias personas que buscaban salir. Algunos sabían que estaban muertos, pero no encontraban la manera de salir, querían irse, pero no podían irse. Estaban perdidos, estaban como en una oscuridad extraña. Lo que describían era eso, estar en una oscuridad extraña. La última memoria que tenían era el agua aquella oscura, entrando repentinamente y acabando con todos. Pero también había otros que no sabían que habían muerto, que probablemente ni siquiera estaban ahí en ese momento y sin embargo su cuerpo fue arrastrado por el agua y no se enteraron de eso. Así es que fue una labor titánica. Cuando finalmente terminó, porque además ni siquiera fue ella, fueron varios los que participaron en aquel ritual, finalmente se pudo entrar, terminar de hacer lo que había que hacer, demoler lo que había que demoler o limpiar lo que fuera. Casualmente, algunas de las personas que vieron los rescatistas y el personal de limpieza correspondían en apariencia a empleados de aquel lugar, gente que había estado ahí. Era terrible esta situación, pero había otros fenómenos más raros todavía. Hubo no solamente apariciones de esta naturaleza, que se considerarían un tipo de fantasma, sino también fantasmas que entrarían dentro del ámbito de la transcomunicación. Uno de los reportes más extraños e inusuales provino de la comunidad de Tagajo,
En este sitio, la instalación de los bomberos, la estación de bomberos, se encontraba fuera del área afectada. Es decir, que los bomberos no se les destruyó su estación y estaban allí. Fueron pasando los días, participaron en todo lo que podían participar los bomberos, se restablecen los servicios, servicio eléctrico, servicio de teléfono, y enseguida comienza a sonar el teléfono. Pero cada vez que se contestaba, había una voz que pedía ayuda. Habían pasado ya varios días de aquello. Era imposible que hubiera sobrevivientes. Y sobre todo, lo más terrible es que, la primera vez, los bomberos montaron en su vehículo. Fueron corriendo al lugar donde reportaba aquella voz estar atrapada. Y al llegar no había manera de que ahí hubiera nadie atrapado. Había sido totalmente destruido. No había nada. Acto seguido volvieron a su estación. Pero antes siquiera de poder bajar del camión, volvió a sonar el teléfono pidiendo ayuda. Ahí mismo, en el mismo lugar. Pero esta zona de donde estaban recibiendo las llamadas y en donde aquella voz decía solicitar ayuda ni siquiera tenía el servicio. Estaba tan destruido que ni siquiera se habían preocupado de restablecerlo. No podían estar llamando. Finalmente los bomberos se dieron cuenta de esto. No podía ser una llamada real. Pero el teléfono seguía sonando. Entonces, tomaron sus cosas y fueron allá. Llegaron al lugar y comenzaron a hacer oración y a hacer un ritual funerario. Ayudados por un monje budista que participó, el grupo de bomberos y demás realizaron un ritual para pedirle a aquellas personas que siguieran su camino. Les hablaron, les explicaron lo que había ocurrido, les pidieron perdón por no haber podido ayudarlos. Son bomberos, son japoneses, el honor ante todo, y no pudieron salvar a esas personas, así es que ofrecían disculpas. Y finalmente el teléfono dejó de sonar. Pero este mismo fenómeno, que se podría considerar dentro de la transcomunicación instrumental porque fueron llamadas fantasmales, se repetía en otros ámbitos, llamadas telefónicas de celular. Es 2011. Ya había los primeros teléfonos smart, o por lo menos los teléfonos que tenían conexiones a internet y eso, pero de nada servía porque en este sitio, en ese momento, el daño a la infraestructura era tal que no había comunicaciones, no había servicios, y sin embargo llegaban mensajes que nunca fueron enviados, de personas que habían muerto, con palabras inusuales. Y este fenómeno se repitió mucho. Varios de los investigadores que han participado en esto, y al decir varios es porque varias personas se interesaron en el tema por la gran cantidad de reportes que había. Una de las casuísticas más típicas que ocurrió en ese sentido fue el mensaje de celular. Voces que de pronto dejaban una llamada, una especie de mensaje de voz, preguntando alguna cosa. No exactamente pidiendo ayuda a gritos, sino preguntando cosas tan raras como si habían ido a la escuela por alguien, comentando asuntos de trabajo, pero mensajes que nunca fueron enviados, dando instrucciones. Personas que daban instrucciones son tan serios con su trabajo, que estando muertos seguían dando instrucciones y sugiriendo cosas, y aparecían estos mensajes. Todavía 2-3 semanas después seguía ocurriendo esto, lo cual nos da una idea de la intensidad de aquello. Es muy raro el caso. De acuerdo con los testimonios de muchas de estas personas que fueron recopilados, y más adelante le explico dónde, estos fenómenos seguían repitiéndose. De pronto encontrar un mensaje en el teléfono, de pronto escuchar el teléfono sonar y ver que la llamada venía del teléfono de una persona que había fallecido y que sabían que había fallecido. Pero estaba ahí la llamada. Y el problema es que ni siquiera había ya infraestructura adecuada. Esta casuística, que le repito, se dio con mucha intensidad, probablemente impulsada por el propio fenómeno, por la enorme cantidad de personas, y todavía no es lo último. Probablemente los que más les pegó fue a los taxistas. Y al referirme a los taxistas,
es que muchos de ellos comenzaron a reportar cosas raras. Pero no se imagine usted que solamente era la chica de la curva. El clásico caso de la chica que espera en la curva y luego no se baja o sí se baja. Aquí pasaban cosas muy extrañas. En un estudio que se hizo algún tiempo después del tsunami, una estudiante de sociología de la Universidad de Tohoku, esta chica, Yuka Kudo, entrevistó a más de 200 taxistas. De todo ese universo de taxistas, 17 de ellos aceptaron dar su testimonio. No significa que solo ellos hubieran tenido alguna aparición, sino que ellos aceptaron. Posteriormente la cifra se incrementó a cerca de 100. Pero originalmente solo 17 reconocieron y declararon haber tenido encuentros paranormales mientras manejaban su taxi en las zonas devastadas. Sí iban para allá. ¿Y por qué iban para allá? Porque después de que las autoridades, el ejército, toda esta gente abrió las calles, había personas que necesitaban ir allá a ver su casa, su edificio, su trabajo, a buscar a alguien. Lo que fuera que tenían que hacer, iban allá a las zonas destruidas. Y a los taxistas les pasaron cosas tan raras como uno que narraba una experiencia. Este hombre había hecho algo, había llevado a alguien. Y en un cierto punto del camino de regreso, a plena luz del día, se topa con una niña pequeña, 8 o 9 años, paradita a la orilla de la calle. Se detiene y pregunta ¿a dónde va? La niña responde, indicando a su casa, a tal parte, la. El hombre del taxi le dice, oye, no es seguro que estés aquí. ¿No hay nadie contigo? No hay nadie conmigo. ¿Quieres que te lleve a tu casa? Acuérdese que Japón es muy delicado en estos temas. Es muy seguro y no se andan con chiquitas, pero el taxista sabe que si él encuentra una persona y lo puede ayudarlo, ayuda, así es que le ofrece llevarla a su casa. Según contaba este hombre, a Yuka Kudo, la niña subió al automóvil, dio indicaciones de dónde tenía que llegar. El taxista fue avanzando y todo el tiempo pudo ver a la pequeña sentada. Llegando al lugar, el taxista se baja del auto, abre la puerta, la niña baja, él la ve como baja, y cuando le pregunta ¿dónde está tu casa?, porque a su alrededor todo era destrucción y no había ni una sola casa en pie, la niña comienza a verse más transparente, y de pronto con una sonrisa desaparece. El taxista de hecho no sintió pánico, según relataba, sintió cierta sensación de alivio. Había ayudado a alguien, en espíritu, a llegar a su destino. Y esta sensación era común para muchos de los taxistas, no habían experimentado episodios de pánico. De hecho, se habían sentido aliviados de haber podido ayudar a alguien a llegar. Lo más curioso es que muchos de ellos relataban haberlo subido a la persona como si fuera un pasajero, inclusive haber marcado el banderazo para llevar a alguien. Y al final habían tenido que pagar la cuenta, porque eso sí, el taxímetro seguía corriendo, fuera fantasmal o no, pero le habían dado el banderazo y habían registrado el pasajero. Otro de los casos que llamó la atención fue el de un hombre joven, no más de 30 años. El sujeto, por la tarde, pasados ya algunos meses, lo encuentra mientras el taxista viene de regreso de llevar unas personas a la costa. Viene de regreso y ve a este joven que va caminando. Le hace la parada. El taxista se detiene. El joven pide ser llevado a una cierta zona. El taxista le responde que esa zona está muy dañada. El joven le responde que va a esa zona, etc. Acto seguido se sube. El taxista acciona el banderazo del taxímetro y comienza a manejar, al tiempo que ve por el retrovisor que ese joven está mojado. Muy mojado. La cabeza, la ropa, todo él está mojado, pero no está lloviendo. Y de hecho no había llovido, ni en los días anteriores ni ese día. ¿Por qué iba tan mojado? En medio de sus pensamientos de pronto llegan al punto al que debe de llegar. Y cuando mira para atrás ya no hay nada.
El taxista inmediatamente entiende qué fue lo que pasó, se baja y abre la puerta del auto para permitir que esa persona se vaya. Acto seguido, hace una pequeña oración y le informa que él cubrirá el costo del viaje, que no se preocupe de eso, que él pagará el costo. Después de ahí, se asoma en el interior y puede observar claramente cómo todo el asiento donde iba este hombre sentado está mojado. Anotó en su bitácora y pagó de su bolsa el coste de haber llevado a una persona fallecida a su lugar y le abrió la puerta para que bajara. Supo que llevaba un muerto. Pero hubo otro caso peor. Otro de los casos que narraron los taxistas fue el de una mujer. Un taxista nuevamente va manejando como si nada, cuando de pronto ve a una dama parada a la orilla, vestida con un vestido y demás, es decir, normal, una persona normal. La chica le hace la parada, el taxista se detiene, la joven sube al taxi y le pide: lléveme a tal parte. El taxista acepta, da el banderazo de salida, comienza a manejar y se da cuenta que la chica se ve rara. Mientras va manejando, la chica comienza a verse un poco desdibujada y el taxista se empieza a sorprender, porque está entendiendo lo que está ocurriendo, que su pasajera no era de este plano de existencia. Y mientras le está mirando, de pronto la mujer se da cuenta que el taxista no para de mirarla y angustiada le pregunta: «Estoy muerta, ¿verdad?». Y acto seguido desaparece. El taxista orilló su auto, bajó, abrió la puerta, agradeció por el pasaje, le deseó buen camino al más allá, cerró, bajó la banderita y anotó en su bitácora lo que había ocurrido. Este tipo de situaciones se repitieron por todas partes. Pero no solamente lo que investigó Yuka Kudo. Ella acudió a investigar esto 4 años después por el número de relatos que aparecían, pero era tal el volumen que no solamente en la región donde ella estuvo, en Tahoku, sino prácticamente en toda la costa donde se dio la afectación, había reportes similares. Reportes de familias completas. Algunos de los reportes, por ejemplo de Sendai, aseguraban haber visto familias enteras. Papá, mamá y un par de chiquillos. Recuerde, allá las familias no son de 12 o 14, sino que son de 3 o 4 máximo. Hacer el alto para subir a las personas y al momento de prepararse para que subieran, ven cómo el hombre se acerca a la puerta con la intención de abrir, pero nunca abrió, y cuando miran a su alrededor no hay nada. Ese caso en particular, el taxista que narró la experiencia de la familia, dice que cuando sintió que estaba con un grupo de personas fallecidas, lo que hizo fue él mismo bajarse, abrir la puerta y preguntar si deseaban ir a alguna parte. No tuvo respuesta, pero él pensó que era apropiado ofrecer su auto. Después de eso manejó el automóvil a una de las zonas donde fue mayor la devastación, con la idea de que quizá esas personas iban para allá. Llegando allá, volvió a abrir la puerta, y era una costumbre que muchos de estos taxistas que enfrentaban estos fenómenos se detenían un momento para hacer una oración y ayudar a las personas. Pero fue motivo de un análisis, por supuesto. Los especialistas en conducta y en la mente humana decían que esto era un efecto como de una psicosis. Las personas creían que esto ocurría porque alguien lo había dicho, porque se repetía por aquí y por allá. Pero no todos, porque también hubo casos en los cuales había una corroboración directa. La persona que había subido era una persona que vivía en un cierto lugar, que había muerto en otro, y los familiares reconocían que la persona descrita por el taxista era su familiar muerto. Así es que de nueva cuenta teníamos un fenómeno muy complejo, que se abarcó, que se amplió por toda la región, y fue repetitivo. Así como eventualmente cerca de un camposanto llega a ocurrir esto, allí era recurrente. Y no necesariamente era en la madrugada ni en horarios extraños. Esto ocurría a una luz del día. Pero quizá uno de los aspectos más extraños y preocupantes de esto fue el fenómeno de las posesiones. Es decir, personas cuyo cuerpo era ocupado por
otras personas que murieron en la tragedia. Este caso, toda esta situación fue muy documentada por un escritor inglés, un periodista inglés, Richard Lloyd Parry, en un libro conocido como Ghost of the Tsunami, Los fantasmas del tsunami. Este periodista y corresponsal inglés se dio a la tarea de buscar testimonios de muchos tipos. Su libro es muy interesante y la idea surgió porque escuchó a otras personas hablar de lo mismo de forma repetitiva. Y si bien muchos de los casos narrados equivaldrían a los que ya le he descrito, hay un apartado que a mí me ha llamado la atención. El caso de las posesiones. Richard Lloyd Parry entrevistó a un monje, un sacerdote budista. Es Taiyo Kaneta. Este hombre comenzó a narrarle una serie de episodios que le había tocado vivir en los días posteriores. En el templo Zen, su templo, comenzaron a llegar personas pidiendo desde rituales funerarios, situaciones similares y posteriormente ayuda por problemas que se podrían considerar de posesión. Uno de los casos que Lloyd Parry, nombró como Ono, en realidad no es el nombre de esta persona, es el caso de un hombre de 30 años. Este sujeto no vivía en la zona destruida. De hecho, vivía en la parte alta, lejos de la zona afectada, más o menos a 1 hora de distancia. Constructor, trabajaba en la industria de la construcción, independiente, con una pequeña empresa de construcciones. Comenzó a tener mucho trabajo después del tsunami y del terremoto, pequeños daños, reparaciones y demás. Esto le fue tomando días. No tenía ninguna razón para ir a la zona afectada porque su familia no estaba allá. Sin embargo, en algún momento deciden ir a echar un vistazo. Él, su esposa, su mamá montan en la camionetita y se dirigen a la zona. Todavía les toca, habían pasado unos 10 días, todavía les toca ver vehículos de emergencia, vehículos militares, gente por todas partes. Sin embargo, a pesar de que estaban en medio de una zona devastada y vieron toda esa destrucción, a este sujeto se le ocurrió detenerse y tomar la merienda ahí, comer algo. Según contaba, bajó del vehículo y se puso a caminar por ahí mientras comía algo, viendo, curioseando. No era una mala persona, no es que tuviera una intención de ser irrespetuoso, simplemente no era una persona muy consciente de nada y sentía curiosidad por saber qué había pasado. Así es que fue caminando por aquí y por allá, y después de eso se regresó a su casa y se metieron ahí a cenar y demás. A la mañana siguiente, cuando despertó, no había nadie en casa, estaba solo. Se sentía raro, como cansado, como adolorido. Por la tarde su esposa regresa del trabajo y lo primero que le dice es: «Me voy a divorciar de ti». El sujeto sorprendido le pregunta: «¿Por qué? ¿Qué te hice? ¿Qué te dijeron de mí?». Y ella responde: «No es lo que me hayan dicho, es lo que tú hiciste. Ayer me dijiste que nos ibas a matar, a tu mamá y a mí». «¿Cómo?». «Sí. En la noche te despertaste y empezaste a vociferar cosas y a ofender y después saliste corriendo y te metiste allá a los campos. Te revolcabas en el agua gritando: «Me ahogo, me ahogo, me ahogo», e hiciste muchas cosas raras». Él nunca había padecido sonambulismo. Bueno, pues lo dejó ahí preocupado, pensó que sería un caso único, pero esa misma noche se repitió esto. Y además comenzaba a hablar con una voz diferente, a referirse a otras cosas, aseguraba tal o cual y esto y aquello, y el agua, cómo me ha llegado el agua, etc. Era una cosa terrible. Al amanecer no lo recordaba. Y aquello se volvió a repetir a la tercera noche. La tercera noche comenzó a describir la muerte. Cómo lo había llevado el agua y decía estar en medio de un agua y todas aquellas cosas, cómo se revolvía y gritaba y hacía aspavientos y no lo podían controlar. Esa misma mañana lo llevaron, directo con Taiyo Kaneta, al templo Zen. Apenas llegar, aquel hombre supo que había un problema. Aun cuando Ono era un hombre conocido, era una persona conocida y era una persona muy tranquila, apenas entrar se dio cuenta que algo estaba muy mal.
Cuando le pidió que pasara al interior, aquel personaje aceptó, pero de una forma renuente, extraña. Le pidió que se hincara en un pequeño cojín, en una cosa ahí, a sentarse, lo que fuera. Y era evidente que no quería estar ahí, pero por otra parte, había alguien que sí quería estar ahí, era Ono. Lo que estuviera dentro de él no quería estar, y cuando le dijo, «¿Sabes que estás muerto?», aquella voz respondió. Se hizo evidente que era alguien más. Le dijo, «Estás muerto. Tienes que entender que moriste, y que este no es tu cuerpo. Y yo te puedo ayudar a seguir». Y aquella voz le decía cosas, le argumentaba cosas, hasta que el monje le dijo, «Tú no tienes nada que hacer aquí. Voy a hacer una oración por ti». Comenzó a repetir la sutra y a rociar con agua bendita y a tocar un pandero, hasta que finalmente de pronto Ono se sintió ligero, se sintió muy bien, se le quitó una presión rara que tenía en la cabeza, pudo respirar bien, ya no podía respirar. Sentía la nariz terriblemente tapada. Es curioso, pero parecía la sensación de alguien que se ha ahogado. De acuerdo con lo que decía este monje, Taiyo Kaneta, era muy probable que aquello que había entrado en el cuerpo de Ono fuera una persona muerta durante el tsunami, por lo que había dicho, por lo que había repetido, pero había podido seguir su camino, lo había podido ayudar a seguir hacia la luz. Lo curioso del asunto es que cuando Ono se levanta del asiento, está totalmente mojado y ha dejado una mancha de agua, no de sudor, no es que haya sudado, sino que estaba mojado. Y todo estaba con una mancha de agua. Pero no fue el único caso que le tocó a Taiyo Kaneta. Muchos otros, fue increíblemente numeroso, pero uno que realmente destaca es el de una mujer a la que denominaron Rumiko. No es un nombre ficticio, es inventado. Esta chica comenzó a presentar síntomas pocos días después de aquella tragedia. Y sentía como si alguien estuviera en ella. Había momentos en los que cambiaba de apariencia. Había momentos en los que sentía una presión enorme y se comportaba como hombre. No podía dormir, había sueños extraños y horribles. La sensación de pesadez la llevaron al templo Zen. Llega allá e inmediatamente Taiyo se da cuenta que no es la chica la que está ahí. No es Rumiko. Es algo más. Así es que le pide que por favor pase. Y apenas entrar, se da cuenta que está hablando con otra persona. La primera manifestación era una mujer joven. Cuando Taiyo le pregunta ¿qué haces aquí?, aquella mujer reconoce que está muerta, que se quitó la vida ella misma. Para asombro de todos. El propio Taiyo se queda muy sorprendido. ¿Cómo que te quitaste la vida? Sí, salté al agua. Y morí ahogada. Era una persona que se había quitado la vida. No había muerto en el tsunami. Esto era muy raro. Finalmente, a través de la oración, a través de pedirle que siguiera su camino, la fue orientando, la fue llevando, hasta que pudo emprender su camino. La chica se sintió liberada. ¡Ah, qué gusto! No sé cuánto y se va. 3 días después regresa. Y esta vez regresa totalmente cambiada. Camina con dificultad y reporta un fuerte dolor en una pierna. Siente una pesadez enorme, una sensación rara. Otra vez es el dolor de cabeza y apenas cruzar y pedirle que tome asiento lo que se manifiesta es un varón. Rumiko es una jovencita, menudita, delgadita, japonesita pues. Y lo que se está manifestando es un hombre. Cuando Taiyo pregunta qué hace ahí, aquella persona responde haber muerto. Pero haber muerto en la Segunda Guerra Mundial. Haber sido herido en una batalla, era un marinero de la Marina Imperial que había muerto allá cerca. Y había muerto con una herida horrible en la pierna y se había ahogado. Esto era curioso, pero había muerto ahogado, no en el tsunami, sino mucho tiempo atrás. ¿Qué rayos hacía ahí? Finalmente lo pudo ayudar a seguir su camino. Era más renuente, fue más difícil, pero pudo convencerlo. Se fue la chica. Rumiko se fue y volvió a los 3 días. Y esta vez
Era algo todavía más raro, porque cuando empieza a preguntarle ¿qué pasa?, una voz varonil de un hombre joven pregunta que si saben algo de su hija. Está buscando a su hija y tiene que llegar a la escuela. Supo que viene un tsunami y es urgente que vaya a la escuela. Necesita ir a recoger a su hija y de hecho da el nombre, Kaori. Tengo que ir por Kaori. Necesito ir. ¿Qué hago aquí si urge que vaya? Y es cuando Taiyo le dice, ¿por qué tienes que ir? Y el hombre de pronto se queda quieto. Piensa un momento y pregunta, «Estoy con vida, ¿no?» A lo que el monje le responde, «No, estás muerto. Estás muerto y estás ocupando un cuerpo que no es tuyo. El tsunami pasó hace ya algún tiempo. Desconozco si tu hija esté con vida o no, pero tú no estás vivo». Acto seguido se empezó a escuchar cómo lloraba. El monje lo ayudó a partir. La chica se fue y luego volvió. En total fueron 25 ocasiones en las que tuvo que ayudarla a deshacerse de algo. Pero todas las personas que habían muerto y que estaban en el cuerpo de Rumiko, de alguna manera habían estado relacionadas con el agua. Lo más extraño es que no todas habían muerto en el tsunami. Algunas de las presencias que ocupaban el cuerpo de esta chica habían muerto antes, pero siempre en el agua. Y eso fue algo todavía más extraño. En el ámbito de lo paranormal y de la investigación psíquica, nunca se había visto esto. Fue de tal tamaño la tragedia y de tal intensidad en el terreno de lo paranormal que provocó que presencias que habían muerto, es decir, personas que habían fallecido antes, llegaran a tierra y se acercaran a personas vivas. Eso nunca había pasado. Ha sido una de las cosas más raras que yo he escuchado, y al leer el texto de Richard Lloyd Parry me ha sorprendido enormemente. Pero por supuesto que no fue lo único. Hubo otros casos terribles. Por ejemplo, hubo uno que en particular resulta importante porque dio corroboración directa del fenómeno paranormal. En este caso se trató de Rikuzen. El hospital de Rikuzen. Este fue un hospital que fue muy golpeado. Al momento del tsunami, cuando se enteran que viene un tsunami, inmediatamente comienzan a moverse. Había 51 pacientes. Los empleados, las enfermeras, rápidamente se movilizan para trasladarlos a zonas seguras, incluyendo el propio hospital en la parte de hasta arriba. Era una estructura muy fuerte. Así es que no corría riesgo de que fuera derribado. Pero comienzan a movilizar pensando que los pisos inferiores son los de mayor riesgo. El primero, si acaso el segundo. El agua golpeó hasta el cuarto piso. En el cuarto piso había personas, y no hubo oportunidad de rescatarlas. Cuando el personal médico intentó sacarlas, golpeó la ola. Mató a 12 personas enfermas, y a 10 miembros del personal médico. Sí, tal como usted se lo imagina. No les importó que la ola venía. Trataron de ayudar y sacar a las personas hasta el último minuto. La tragedia fue tremenda. Pero cuando comienzan a hacer la limpieza de los escombros, comienzan a ocurrir los fenómenos paranormales. Uno de ellos, que en particular resultó tremendo, fue una voz de una mujer que pedía agua. «Ayúdenme, por favor, denme un poco de agua. Tengo mucha sed, que alguien me traiga agua», y provenía de una de las zonas donde la devastación había sido total. Cuando los rescatistas llegan allá y se acercan, y no eran rescatistas ya, sino personal de limpieza que estaba retirando cosas, cuando se acercan allá, no hay nada. Pero conforme pasaron los días, el fenómeno se repitió varias veces y daba el nombre de alguien. Preguntaba por una persona, una mujer, daba el nombre de una mujer. «¿Dónde está fulana? ¿Dónde está fulana? ¿Por qué no me pueden ayudar? ¿Por qué no viene nadie? ¿Por qué no me ayudan? Por favor, agua». Cuando esto se lo platicaron al personal médico que estaba tratando de recuperar cosas y demás, una de las enfermeras se quedó impactadísima. Porque efectivamente en ese lugar y en esa sala había habido una mujer mayor, una paciente que tenía control de líquidos.
Tenía un problema de retención enorme, entonces tenía control de líquidos, lo que implicaba que tuviera sed. Tenía sentido. Pero lo que resultaba todavía más terrible es que la persona que acompañaba a esa paciente era la que escuchaban mencionar. El nombre, esa chica había sobrevivido. Casualmente, cuando golpea el tsunami, no estaba en el hospital. Y la señora, que era la abuela o la madre, fallece, pero la persona de custodia, la parienta, no fallece. Y fue terrible. Tuvieron que ir después varios miembros de una iglesia budista cercana a realizar rituales, porque ese era uno de tantos. Estaba el enfermero que todo el mundo veía. Mientras estaban recogiendo, sacando cosas, cargando camiones con escombros y desperdicios, había un enfermero en las ventanas viendo. Pero ya no había ninguna persona del personal médico. El hospital ya no servía. Así es que no estaban allí. Pero seguían viéndolo y precisamente era en el área de los enfermos aquellos, más o menos al cuarto piso. También había otras personas, voces, lamentos, llanto. El ritual tomó varios días. Tuvieron que ir lugar por lugar, esquina por esquina, espacio por espacio. Y no era porque necesitaran el edificio no se iba a ocupar ya. Todo aquello iba a ser cambiado por uno nuevo. Era simplemente por darle el descanso a estas personas, ayudarlos a seguir su camino, encontrar la luz, la paz, lo que fuera. Así es que todos estos ritos se siguieron. La parte más extraña de todo esto es que, posterior a los eventos y unos años después, hubo un congreso. Un congreso en donde participaron un montón de personas. Entre otras también estuvo Yuka Kudo, la chica de los taxistas. Estuvo Taiyo Kaneta, también participó. Masashi Hijikata, quien se dedicó a entrevistar personas y a recabar testimonios. También había personal médico. Lo que intentaron fue algo muy inusual. Intentaron que la ciencia supiera lo que las personas estaban viviendo, lo que habían visto, lo que habían oído, lo que habían sentido, y que la ciencia se enterara que eso estaba ocurriendo. Y hubo muchos esfuerzos por ayudar. Hubo, por ejemplo, un evento que se organizó entre las personas sobrevivientes, que era Café de Monku, así le llamaron. Café de Monku era, básicamente, sentarte con un monje a platicar, con un té. Allá casi no se toma café. Beber un té con un monje, que te transmitiera cierta paz y te permitiera hablar. Era tan grave la situación anímica, de estrés, de dolor, que las personas comenzaron a cerrarse y trataban de seguir como si no hubiera pasado nada, como si nadie se hubiera muerto. Así seguían con sus vidas, una cosa horrible, y al final del día se iban a destrozar por dentro. Así es que se hizo esta dinámica, y cuando se hacía el famoso café de Monku, una cosa así, el término era muy raro porque se relacionaba con monjes y café, era una cosa ahí rara, pero funcionó. Y las personas comenzaban a hablar de lo que sentían, de lo que habían vivido, de lo que habían visto, las tragedias que habían visto y de los encuentros paranormales que habían tenido. El tsunami de Japón no solamente fue una tragedia increíble, sino un evento dentro del ámbito de lo paranormal como nunca se había dado. La manera en la que ciertos fenómenos fueron potenciados, hasta el punto en el que hubiera posesiones, no demoníacas, sino de personas muertas sobre cuerpos de vivos, que hubiera manifestaciones que no tenían relación con el evento, sino personas que habían fallecido antes y que eran visibles. También lo hubo. Parientes que habían muerto 30 años atrás, de pronto se aparecían, como si se hubiera abierto un enorme hueco, una enorme puerta. Tal era la dimensión de la tragedia, que haciendo una especie de semblanza, hubiera habido tantas personas muertas que fue necesario abrir una enorme puerta para que pudieran pasar, y muchas de las que estaban del otro lado se regresaron y aquello se volvió un caos. No sabría cómo explicarlo, nunca había encontrado yo una historia así. Pero todavía hoy en día, aun cuando estas regiones ya se reincorporaron, ya tienen actividad nuevamente, se han retirado los restos de todas aquellas cosas,
De cuando en cuando, los monjes, los exorcistas, tienen que acudir a ayudar a una persona, porque muchas de aquellas tantas personas que nunca se encontraron, cuyos cuerpos desaparecieron, siguen apareciendo de pronto en la vida de los que siguen allí, en sus casas, en sus comercios, en sus escuelas. ¿Usted qué piensa? Quizá haya tanto que no sabemos y que podría sorprendernos. Muy buenas noches y que descansen en paz.